Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a dar comienzo a nuestra reunión. Dios bendiga a aquellos que nos siguen a través de la plataforma de Facebook, que ya estén conectados. Dios les bendiga. Y vamos a iniciar nuestra reunión con una oración. Amén. Le voy a pedir que se ponga de pie. Señor, te damos gracias una vez más por tu grande amor, por tu grande misericordia. Gracias, eterno, porque podemos estar acá para bendecirte, para honrarte, para exaltar tu nombre. Padre, nos ponemos en tus manos, Padre Celestial, que todo lo que vayamos a hacer sea para que su nombre sea glorificado y sea exaltado. Padre Celestial, bendecimos las vidas que nos siguen a través de la plataforma de Facebook. Padre, que tú seas también con ellos ahí en sus hogares o en donde estén siguiendo la transmisión. Que tu nombre sea glorificado a través de las redes sociales. Padre, que podamos exaltarte a una sola voz y declarar que tú vives y que tú reinas por todos los siglos de los siglos. A ti sea la gloria, la honra y el poder, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor y vamos a declarar que Él es el Rey, lleno de infinito poder. Amén. Infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, el Rey sobre mi corazón. Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él servo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, el Rey sobre mi corazón. Pueblo lleva. Pueblo llevar. Una vez más, Él es el Rey y Él es el Rey. Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey y Él es el Rey. Él reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo lleva. La única razón de mi adoración
motivo para vivir. Eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor, por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor, por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible y no hay nadie como tú. Tú eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Al que me ciñe en poder, al que en mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al que en mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré, yo te alabaré. Tu nombre, Señor, al que me ciñe de poder, al que en mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al que en mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré, te alabaré.
Vamos a alabar el nombre de Jesús. Amén. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Con fe en ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Con fe en ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Yo te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Y te alabaré, te glorificaré. Te glorificaré, yo te alabaré, hoy mi buen Jesús. Buenos alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Buenos alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Buenos alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Buenos alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque
grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Y grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Una última vez, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Bueno es alabarte, Señor, porque grandes son tus obras. Bueno es alabarte, Señor, porque podemos decir que grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Gracias, Señor, por la vida, por la salud. Gracias, Señor, porque has mostrado tu misericordia. Has mostrado, Padre, tu favor para con tus hijos. Y es por eso, Señor, que te queremos bendecir en esta tarde. Queremos exaltar tu nombre, Señor Jesús. Es más que una canción, es más que palabras. Es mi corazón rendido a ti. Es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir, a ti, a ti. Es más que una canción, es más que palabras. Es mi corazón rendido a ti. Es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar,
te vengo a bendecir a ti. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Te queremos bendecir, Señor Jesús. Queremos entregar, Padre, nuestra vida. Nuestro corazón, Señor, nuestra voluntad a ti. Padre, que nuestras oraciones, Padre, sean de dar y de no pedir. Siempre reconociendo, Padre, que nuestra vida, nuestra voluntad te pertenece. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Te damos toda la gloria, Señor Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, ya se va a dejar el lugar a nuestra hermana Cecilia, que es la que trae el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir su palabra. Gracias a Dios porque ha sido bueno, porque ha sido fiel para con nosotros. Le doy gracias a Dios porque pues, nos da la victoria de estar aquí. Gracias a Dios por su misericordia, como ahorita expresaba nuestro hermano, porque nos ha guardado, porque nos ha sostenido y nos ha dado salud, ¿verdad?, en este tiempo. Y pues a Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén. En esta hora yo le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Hechos. Hechos capítulo número 27. Vamos a leer del verso 13 al 25. Bueno, lo voy a leer y siguen con su vista, hermanos. Cuando lo tengan pueden indicarlo con un amén. Hechos capítulo 27, del versículo 13 al versículo número 25. Cuando lo tenga puede indicarlo con un amén. Amén. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar.
Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Amén. Vamos a estar orando en esta hora para poner en las manos de Dios esta palabra, que sea el Espíritu Santo que esté hablando a nuestra vida y que yo pueda comunicar aquello que el Espíritu Santo desea, para que seamos fortalecidos, para que seamos edificados, para que seamos consolados, ¿verdad? Y que esa palabra que necesita usted, porque siempre que nosotros venimos a la casa de Dios o nos están viendo los servicios, Dios tiene algo para nosotros. Siempre recibimos esa dirección, esa respuesta, eso que necesitamos en nuestra vida espiritual. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por tu grande amor, tu grande misericordia. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Siempre va a prosperar para aquello que tú la envías a la vida de cada uno de nosotros. En esta hora, envía esa revelación, envía esa palabra. Seas tú, Espíritu Santo, el que esté hablando a los corazones y el que esté fortaleciendo, Señor, el que esté quitando, Señor, vendas de los ojos, Señor, el que esté dando victoria, el que esté confirmando palabra a la vida de mis hermanos, Señor, dando dirección. Pongo mi vida en tus manos para que sea solamente tu Espíritu Santo quien hable. Pongo mi vida en tus manos para que tú uses mi vida, Señor, y tu nombre, Señor Jesús, sea levantado en esta hora, glorificado, Señor, y tu poder sea exaltado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Tome su lugar, hermano, en esta hora. Gloria a Dios. Como pudimos leer en este mensaje, permítame, es que no puedo como que hablar muy bien no puedo ver bien la libreta. En esta ocasión, lo que leímos en el libro de los Hechos, se nos relata una tempestad que le pasa a Pablo, ¿verdad? Al apóstol Pablo. En esta ocasión no es un viaje que él tuviera planeado, no era un viaje misionero, era un viaje en el que él lo estaban trasladando y él iba en calidad de preso. Él iba en calidad de preso con otros más y iba porque tenía que presentarse delante de César para seguir su juicio, porque estaba encarcelado por predicar a Jesús. Estaba padeciendo por causa del evangelio. Los judíos pues lo habían acusado, lo querían matar, pero él presentó su defensa en un capítulo antes, en el capítulo 26, ¿verdad? Ahí viene su defensa que él presentó. Pablo siempre aprovechaba esas oportunidades, él los veía como puertas abiertas para predicar el evangelio. Las adversidades que él pasaba, las luchas y las tribulaciones, la persecución por el evangelio, para él eran oportunidades para exaltar a Jesús. Y él testificaba el testimonio, testificaba su vida antigua y cómo Dios lo había rescatado y cómo él ahora era un siervo de Dios, cómo había encontrado al fin el propósito por el cual él había nacido. Porque el propósito para nuestra vida y nuestra verdadera identidad solamente la encontramos cuando venimos a Jesús, cuando nacemos de nuevo, cuando aceptamos el evangelio, cuando Jesús se nos revela.
es cuando entonces nosotros podemos verdaderamente ser quienes somos en Dios, ser quien Dios desea que seamos y por el motivo que estamos en esta tierra. Entonces Pablo iba en esta situación que era difícil porque se les presentaron una serie de acontecimientos que desencadenaron en una tempestad muy fuerte. Yo estaba leyendo, en un libro que estaba leyendo venía que lo que se le presentó aquí a Pablo era lo que le llaman los marineros una tormenta perfecta, porque se juntan algunas condiciones climatológicas para que se formen tempestades fuertes en el mar y se registran siempre pues pérdidas y es difícil aún para los marineros expertos poder sortear esto, ¿verdad? Porque son tempestades fuertes, algo épico, por así decir, lo que pasó en este momento, lo que ellos estaban pasando. Pero aquí en lo que nosotros acabamos de leer, lo que nos relata aquí el libro de los Hechos, acerca de cómo la nave fue azotada, dice que por un viento, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, como su nombre aquí mismo lo describe, es un viento fuerte, un viento huracanado, ¿verdad? Son vientos que se encuentran y al golpear pues hacen grandes estragos. Y eso, hermanos, en ocasiones pasa en nuestra vida. En ocasiones llegan vientos repentinos, golpes que no tienes, no los esperas y llegan esos vientos que golpean tu vida, que golpean y desestabilizan de alguna manera en donde tú estás, lo que tú estás, porque son golpes repentinos y no sabes, no los puedes controlar, no estás preparado para ellos, pero Dios está contigo. Cuando pasó todo esto, ¿verdad? Que viene este viento huracanado y la tempestad creció. Ya Pablo había recomendado, como lo leímos, que no hicieran ese viaje porque iba a haber pérdidas. Pero como él iba como un preso, pues tal vez los tuvieron en poco, ¿verdad? Porque pues iba los soldados que llevaban a los presos y la tripulación de esta nave que los estaba transportando. Cabe señalar que esta nave no era para viajes, transportaban como para comercio, transportaban para comercios. Entonces ahí aprovecharon el viaje, ¿verdad? Y llevaron a los presos para llevarlos ante César, para Roma. Entonces, esta situación que se fue tornando cada vez más difícil, ¿verdad? Pues Dios siempre está con sus siervos y Él ya le había dado a la sabiduría a Pablo, le había hecho ver que iba a haber un peligro. Además de que Pablo era una persona, usted lo sabe, muy preparada, ¿verdad? También seguramente él vio toda la situación y dijo, esto va para mal. Pero pues no le atendieron, no le hicieron mucho caso, ¿verdad? Prefirieron escuchar a los expertos que iban ahí. Y bueno, a veces así pasa en nuestra vida. En el lugar en donde nosotros estamos, tal vez no tenemos una jerarquía muy alta, no sé, en tu trabajo, en tu familia. A veces tu consejo así es como que no, y después resulta que era el correcto, ¿verdad? Porque Dios te da la gracia, te da la inteligencia, ¿verdad? De que así es, pero siempre Dios lo hace con el fin de prevenir, de ayudar a las personas. Y aquí vamos a ver también por qué Pablo estaba haciendo el propósito de Dios. Entonces, la situación era muy adversa, hermano, muy adversa como situaciones que a veces presentamos en nuestra vida, porque aquí dice en el verso 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Pues imagínense cómo nos la pasamos con lo del huracán Hanna, ¿verdad? El panorama pues es vaya, desolador, escuchar lo que está pasando, las pérdidas humanas, los accidentes, y pues tú tienes que estar resguardado, ¿verdad? También ahorita lo que está pasando con la pandemia, pues tenemos que estar resguardados, tenemos que tomar muchas medidas, las personas vulnerables definitivamente no salen, ¿verdad? Pero ahí yo quiero decirte que ahí está Dios, que nosotros no estamos solos. Cuando pasamos las noches oscuras, cuando parece que los problemas, no vemos un rayo de esperanza, por así decirlo, ¿verdad? No vemos una solución posible a la situación que ha llegado a nuestra vida, Dios está con nosotros. Dice aquí que acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. A veces nosotros podemos perder la esperanza de salir del problema, de la situación, de
de que vamos a poder lograr una victoria, de salir de la angustia que tenemos, de la situación que estamos viviendo, pero Dios envía su palabra a tiempo. Dios envía su palabra a tiempo. Aquí ellos ya no tenían esperanza, es que ya se habían rendido. Como la situación era muy difícil, todos los que iban ahí eran 276 personas, 76 nos dice en el verso 37, o sea, no eran poquitas personas, eran 276, casi 300 personas, y todos ya se habían desanimado, estaban sin esperanza. Y ese panorama es muy desolador y muy traicionero en el ser humano, ¿verdad? Es estar en esa condición de desesperanza es peligroso también para las personas, porque podemos llegar a tomar decisiones equivocadas que nos afectan nuestra salud y que afectan a los demás. O sea, nos encerramos en nuestro problema o en la situación que estamos pasando porque es difícil. ¿Qué situaciones? No lo sé, porque para cada uno de nosotros las situaciones las podemos enfrentar de diferente manera. Lo que para alguna persona es muy fácil de enfrentar o que ya lo ha pasado antes, ¿verdad? A lo mejor a otra persona se le hace más difícil, ¿verdad? Pero ahí está Dios contigo, ahí está Dios que te conoce y que sabe que vas a salir adelante, que no perdamos la esperanza de que Dios está con nosotros y que Él tiene el control de lo que pasa en nuestra vida. Como este panorama era muy difícil, entonces dice que Pablo, como hacía ya mucho, dice Pablo, aquí lo relata el escritor de Hechos, dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Amén. Esa noche Pablo recibió una visita del cielo. Pablo recibió un mensaje del cielo, una correspondencia, ¿verdad? Divina. Recibió ese mensaje de Dios. Y fue hasta esa noche porque Dios vio que era necesario que en esa noche recibiera ese mensaje, recibiera esa fortaleza, ese ánimo, ese respaldo. Dios estuvo con Pablo todo el tiempo, todos los días, que dice aquí que eran muchos días que habían pasado, ¿verdad?, en esa tempestad, y ningún solo día Dios lo abandonó, pero se hizo presente enviando de esta manera su consuelo, se hizo presente haciéndole ver a Pablo que él ahí estaba, porque el Señor sabe que somos humanos y que podemos desfallecer, ¿verdad?, aunque estamos clamando y estamos confiando en Dios, y entonces Dios lo primero que el ángel le dice es no temas, y eso es lo que Dios nos manda a nosotros, su palabra. A veces nosotros pasamos esas aflicciones, estamos pasando tribulaciones muy fuertes, hermano, que nada más el que lo vive, ¿verdad?, puede saber el dolor que carga, puede saber lo que le cuesta levantarse, lo que le cuesta estar en su día a día, seguir adelante en el camino de Dios. Y eso es una situación que cada persona sabe las luchas, las pruebas, el dolor de la prueba, el dolor de la situación que está pasando. Y todas esas noches o momentos en los que oras, en los que estás tú con Dios, que a veces pues te quedas orando con Él, esperando esa respuesta, o simplemente a veces estás solo pensando en la situación que te está pasando porque está pasando esa tempestad a tu alrededor y no puedes hacer nada humanamente. Dios está contigo cada día. Dios te está haciéndote compañía ahí junto a tu cama, donde te sientas a reflexionar, en tu sillón, no sé, donde tú te pones ahí a pensar, ahí está Dios, porque Él ve toda nuestra situación y nunca nos abandona. Así estuvo con Pablo en todo este tiempo. Dice su palabra que si nosotros pasamos por las aguas, ¿verdad?, dice que esas no nos anegarán, ¿verdad? Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo, ¿verdad? La llama no arderá en ti. Amén. Y si pasas por las aguas, ¿verdad?, no te anegarán. Y nosotros sabemos que tenemos la compañía de Dios, nosotros tenemos a ese Dios que nos ayuda en las pruebas. Dificultades va a haber. Pablo se enfrenta a esta dificultad, pero ahí estaba Dios con él y usándolo, le dice, no temas.
Dios tiene el control, hermano, de lo que está pasando en tu vida, de lo que está pasando en nuestra vida, en nuestra como congregación, en el ministerio, en el mundo, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en donde estamos sus siervos, mientras estamos haciendo la voluntad, porque Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios, y ahí estaba Dios, ahí está su presencia, hablándole y diciéndole no temas. Y así es Dios que nos manda esos mensajeros. Aquí le mandó, dice un ángel, porque Dios así lo dispuso que fuera un ángel el que le llevara esta palabra, porque en otras ocasiones podría ser una visión, podría, yo qué sé, ¿verdad?, una revelación, llega este ángel y así Dios manda esos siervos a tu vida y a mi vida, que nos mandan esa palabra, que Dios manda la respuesta, que Dios manda la confirmación, que Dios manda lo que tú necesitas, hermano, para nuestra vida, y estamos agradecidos con Dios porque el Señor siempre hace presente en nuestra vida, pues le pertenecemos a Él. Amén. Pablo tenía esta convicción, Pablo podía saber que el Señor estaba con él, por eso él se atreve a levantar la voz en esta nave, en este barco, no viendo él las cadenas que él iba preso, ¿verdad?, sino que él sabía quién era en Cristo, que a lo mejor humanamente en ese momento no tenía como que el derecho de estar dando instrucciones, pero Dios le dio gracia delante del jefe del centurión. Aquí dice, habla de Julio, que era el que los llevaba, y en el capítulo 27 nos dice que él lo trataba humanamente. En el capítulo 27, verso 3, dice, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Este personaje, esta persona de autoridad, Pablo encontró gracia delante de sus ojos. Dios llenó de gracia a Pablo, y yo no sé, yo pienso que a lo mejor él podría conocer a Pablo, podría haber escuchado su testimonio, porque es cuando Pablo casi dice que persuade a ser cristiano al rey. Entonces yo creo que él vio y su corazón estaba siendo tocado, y podía reconocer que Pablo era diferente y que tenía la presencia de Dios, que tenía algo diferente a los demás, y él lo trataba humanamente. Entonces cuando este Pablo se atreve a hablar y todo, él lo hace con convicción de saber quién es, y que tiene una palabra de Dios que les va a dar ánimo a todos los que están ahí para que ellos no se dejen morir, porque estas personas ya habían perdido toda la esperanza. Yo me gozaba el miércoles porque el hermano Arenas estaba predicando acerca de Pablo, y yo había estado leyendo porque el pastor ya me había invitado a compartir acerca de Pablo, y me gozaba porque Pablo, siervo de Dios, él, como él mismo lo dice aquí en el capítulo 26, no fue rebelde a la visión, al llamado. Desde el momento que él fue convertido, que él se convirtió a Cristo, él obedeció hacia donde Dios lo estaba mandando, y empezó a predicar, y obedeció y fue obediente, y Dios le estuvo respaldando, y por eso él nos da estas cartas que él enviaba a las congregaciones de ánimo, de paz, de tener nosotros esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, porque él atravesaba este tipo de situaciones, naufragios, persecuciones, cárceles, y él sabía lo que era experimentar la paz sobrenatural. O sea, él hablaba desde su experiencia. Cuando yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el libro de Filipenses, que estábamos leyendo el miércoles, porque el hecho de pensar que Pablo lo escribió preso, ¿verdad?, y todo lo que ya había pasado, y las recomendaciones que te da pues te habla desde su experiencia. Sabemos que toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, pero son como decirnos, a mí me funciona, hazlo, ¿verdad? Echa todas tus ansiedades sobre Dios, trae tus peticiones, y la paz de Dios va a guardar tus pensamientos y tu corazón, porque a mí me ha funcionado. Por eso yo se los digo, así es como ustedes van a mantenerse firmes, y los pensamientos negativos no van a gobernar su mente, porque Pablo lo vivía y nos lo recomienda y lo dejó en estas cartas que son una bendición para nosotros, ¿verdad? Entonces me gozaba el miércoles, y me gozo, ¿verdad?, porque esa paz de la que habla Pablo en el libro de Filipenses
Es esa paz que él podía sentir en este momento, inyectarle a los demás, que a pesar de que la situación era muy difícil, Dios lo fortalecía. Es inexplicable, por eso él lo dice, sobrepasa tu entendimiento, porque proviene directamente desde el trono de Dios, su paz te la está dando. O sea, no hay explicación para poder describirlo, ¿verdad? Como veíamos en los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que eso se obtiene estando en la presencia de Dios, es un resultado de estar en la presencia de Dios, y Pablo estaba en la presencia de Dios constantemente y obedeciendo y escuchando al Espíritu Santo, y por eso él podía estar animando a las personas a través de esta situación que le pasó, y es lo que el Señor quiere para nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros podamos gozar de esa paz y que podamos nosotros confiar en Él en las situaciones difíciles que pasamos, amén. Entonces Pablo se dispone a hablar y toma esa identidad que él tiene, toma esa identidad porque dice, el ángel del Dios, ahí en el versículo 23, hermanos, el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y eso nosotros lo debemos de recordar, y Dios nos lo recuerda, ¿verdad? Que somos propiedad de Él, que nuestra identidad está en Él. Y esa convicción tan fuerte que Él tenía, tú y yo la debemos de tener para nosotros poder saber en las tribulaciones o cuando está la situación difícil, poder hablarle a los demás con la convicción de que pues soy un hijo de Dios, o sea, soy hijo de Dios. Yo te recomiendo esto, la palabra de Dios lo dice con convicción y con seguridad, porque sabemos quiénes somos, porque sabemos quién nos ha rescatado y quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Esa es la identidad que el Señor nos da. Y yo lo meditaba en Pablo, que él lo expresaba y siempre lo ponía en sus cartas, ¿verdad? A las iglesias, a donde él mandaba su primer salutación, creo que se llama, si damos ahí vuelta en Romanos, en el capítulo 1, vamos a leer esta salutación, que en todas las salutaciones de las cartas, Pablo hace referencia a quién es él, hermano. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ha prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Cristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo sabía quién era y que él era este predicador. Había una clase de los niños que hicimos que era Saulo el perseguidor y ahora Pablo el predicador. Cómo Dios lo salvó y lo trasladó, ¿verdad? Hizo algo en su vida maravilloso, que Pablo siempre estaba dispuesto a exaltar el nombre de Jesús, porque Pablo tenía mucho de qué gloriarse en sí mismo, pero él no tomaba de eso para tratar de convencer a las personas o él mismo, ¿verdad? Usar eso que él tenía, ese conocimiento, sino que él lo decía abiertamente que lo tenía como pérdida con tal de ganar a Cristo, con tal de saber de Cristo, con tal de que él siempre pudiera predicar de Jesús y tener la revelación del Evangelio, porque él sabía que cuando tenemos mucho conocimiento podemos tenerlo, pero lo importante es la revelación de su palabra, porque él sabía mucho, pero hasta que tuvo el encuentro con Jesús, entonces se le reveló toda la palabra. Y ahí dice él en una de sus defensas, dice que él predicaba a Moisés, a los profetas, las profecías cumplidas en Jesucristo. Amén. O sea, todo ese conocimiento que él tenía, claro que le iba a servir ahora que ya estaba revelado. Amén. Entonces, todo lo que él tenía sí le servía, pero él no reposaba sobre eso, sino sobre Jesús, y siempre lo exaltó.
Entonces él con esa forma de ser de Pablo, esa comunión y esa convicción de saber quién es, siempre le recuerda, o siempre le recordó a las iglesias, a las congregaciones a las que les enviaba las cartas, quiénes eran ellos, ¿verdad? También llamados a ser de Cristo, llamados al Evangelio, llamados a ser hijos de Dios. Y es importante a veces que nos lo recuerden, porque a veces en nuestra humanidad, si descuidamos nuestra relación con Dios, podemos estar actuando como los que no conocen a Dios, como cuando no lo conocíamos, y dejamos entrar pues ideologías, más bien se nos empieza a hacer costumbre hacer ciertas cosas, no sé, que no son agradables delante de Dios, que cuando escuchamos que nos dicen hijo de Dios o hermano, o eres un siervo de Dios, sea necesario que se recuerde, y Dios nos lo recuerda en su palabra, porque a veces podemos perder de vista eso, o no sentirnos con la convicción de creer lo que ahora somos en Jesús también, o sea, que nosotros podemos vencer, que como en esta situación difícil, adversa que estaban pasando, saber que sí hay una esperanza. Y a veces esa falta de convicción de saber quiénes somos en Cristo nos hace que nos ahoguemos y como que no merecemos, o a veces sentirse indigno. Pero lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermano, el saber el Evangelio y en ser unas nuevas criaturas, nos da toda la apertura para estar confiados y para saber que las promesas de la palabra de Dios son para nuestra vida. Amén. Entonces Pablo aquí les habla y les dice que el ángel lo visitó. En el verso 24 dice, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él me ha dicho. El ángel le recuerda a Pablo que tiene un propósito, que el propósito por el que él iba a Roma era un propósito de Dios y iba a darse. Él estaba siendo obediente al propósito de Dios, porque Pablo apeló a César para ir a Roma. Y si usted lee el verso en el capítulo 26, dicen que si no lo hubiera solicitado, si no hubiera hecho esa solicitud, lo hubieran dejado libre. Y así como de que, pues, ¿para qué la hacía? Pero es que Dios tenía un propósito. O sea, Dios lo estaba enviando. Él tenía que ir para allá. Por eso Pablo tomó esa decisión, siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros, por eso es importante la comunión con Dios. Para las decisiones que tomemos serán dirigidas por su Espíritu Santo, aunque parezcan no las mejores en ocasiones, o que estamos quitando una que era una mejor solución, pero si el Espíritu Santo te está diciendo que es por otro lado, o te está dando una instrucción, hay que obedecer la voz del Espíritu Santo, porque aunque por obedecerlo tú pases alguna aflicción, ahí está Dios. Pero si tú no obedeciste, aunque acá estás muy en paz, ahí no está la bendición, ahí no está, porque tu deber era cumplir ese propósito e ir hacia donde Dios te dirigió. Y yo al decir esto me acuerdo de un testimonio de un hermano que decía que su esposa iba a viajar, Dios la estaba enviando, ¿verdad? Iba a hacer un viaje dentro del ministerio, no recuerdo si era un viaje misionero o solo iba como a una predicación, pero iba dentro del ministerio y Dios le estaba mandando. Eran días los que iba a ir, no era mucho tiempo, pero él tenía mucho miedo y le agarró la ansiedad, ¿verdad? De pensar que si algo le llegaba a pasar en el avión. Entonces oraron y Dios le dijo, ¿verdad? O sea, si Dios le está mandando para que se suba a ese avión y llegue allá, es porque Dios va con ella. Y si ella se queda aquí, o sea, la presencia de Dios está donde ella iba, o sea, el Señor ahí la va a guardar, la va a cuidar, la va a proteger. ¿Quién sabe qué le pase aquí si no va? No quiere decir que Dios le iba a castigar, sino que Dios le está mandando a que fuera, que tuviera la confianza de que cuando obedecemos a Dios, a su instrucción, el Señor va a ir con nosotros. Y que Él tiene cuidado de nosotros para que se cumplan sus propósitos. Pablo no iba a perecer en esa tempestad. Tú y yo no, en la tempestad que estemos pasando, no vas a perecer porque Dios te lo hace saber. Dios te lo hace saber a sus siervos.
porque hay un propósito todavía que tienes que cumplir. Pero por eso tenemos, hermano, hoy la salud, gloria a Dios por la salud, démosle muchas gracias a Dios, pero es con un propósito de Dios, que estemos en la intercesión por las almas, que estemos en la intercesión por los que están enfermos, que estemos en la intercesión por compartir ahí donde estamos, en tu trabajo, con tu familia, en los medios que estamos utilizando, ¿verdad? Como iglesia. Yo me siento muy bendecida y le doy gracias a Dios porque hasta el día de hoy el Señor ha usado esta congregación para traer ánimo, ¿verdad? Palabra, intercesiones, que el Señor ha estado obrando en las vidas de quienes se ha estado intercediendo, y entonces estamos en el propósito y me gozo porque el Señor por eso nos tiene sanos, por eso, para que nosotros estemos preparándonos y estemos fuertes en Él y estemos intercediendo por los demás. Pablo, por eso aquí dice que el ángel le dijo que él iba a comparecer, el propósito de Dios se va a cumplir. Tú aquí no pereces porque Dios tiene todavía trabajo para ti. Entonces, dice aquí que en el verso 26 dice, con todo esto es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la mediana noche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. ¿Qué era el esquife? Pues es un barco pequeño que llevaban las navegaciones, por si pasa algo, ahí se van en ese barco y se ponen a salvo. Cuando Pablo da la palabra de Dios y que todos se iban a salvar, aquí vemos que los marineros expertos no le creyeron, no le creyeron a la palabra de Pablo, viendo que la situación que estaba, se empezaron a desesperar y ellos ya querían que amaneciera y vieron la manera de salvarse y dejar a su suerte a todas las personas que traían ahí, siendo que ellos eran responsables, ¿verdad? Porque eran los expertos ahí. Pero Pablo intercedió por ellos, Pablo intercedió. Yo lo que veía aquí, Dios me ministraba y sentía yo ese corazón de Pablo, porque Dios ya le había dicho que todos iban a salvar, y estas personas habían sido rebeldes a esa palabra y querían salvarse por sus propios medios, pero por sus propios medios nadie se salva. Cuando Dios da la palabra y aplicándolo a la espiritual, la salvación viene pues de Dios, ¿verdad? Nadie se puede salvar por sus propios medios ni métodos humanos, ¿verdad? Pero aquí ellos quieren hacerlo a su manera y ellos iban a perecer. Ellos iban a perecer porque Dios iba a guardar a Pablo, Dios iba a guardar a Pablo, pero Pablo no dijo o no se quedó inerte, ¿verdad? Pues ni modo, pues ya se van a ir. No, él siguió intercediendo, él le dijo a Julio, al jefe de los soldados, él le dice que los detenga, porque pues no se van a poder salvar. Y como Dios ya le había dado gracia a Pablo, Julio lo atiende y manda a sus soldados a que los detengan y frustren esos planes, ¿verdad?, que ellos iban a hacer. Y así nosotros, hermano, no nos debemos de cansar de interceder por la vida de las personas, para que ninguno perezca. Es el deseo de Dios. El deseo de Dios, el de su corazón, es que ninguno perezca, ¿verdad?, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y así las personas que a lo mejor en esta temporada de tu vida, en este tiempo de tu vida, en esta navegación de tu vida, conforme al propósito de Dios, en el nivel espiritual que estás, lo que Dios está haciendo contigo, estas personas que te están acompañando, están cerca de ti, en tu trabajo tal vez, ¿verdad? Tus vecinos, no sé, familiares que a lo mejor no son creyentes o que están tibios, que tú lo sabes, no dejes de orar por ellos, no dejes de interceder por ellos. No dejes que por ti no quede el orar y el interceder ante Dios por esas vidas, por esas almas, que por nosotros no quede, ¿verdad? De estar llevándolos en nuestras oraciones
Y que Dios nos conceda, como aquí dice, ¿verdad?, a esas personas que nos rodean. Todo tiene un tiempo. Tal vez no lo veamos y en un futuro ellos van a aceptar a Cristo, pero tú ya les hablaste y tú estuviste ahí orando, ¿verdad? Y las oraciones no son en vano, no son en vano. Cuánta misericordia extendida de Dios hacia las personas por las cuales tú oras. O sea, créeme que no es en vano y que Dios obra y Dios salva y Dios se manifiesta a ellos, ¿verdad? Y ya Dios se encarga con cada uno de tratar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, que hizo Pablo en esta ocasión. Entonces, en esta adversidad, en esta situación que Pablo estaba pasando, el siervo de Dios, pues él también intercedió por las personas que estaban a su alrededor. Las personas ahorita hay mucha necesidad, hay mucha ansiedad, hay muchas situaciones devastadoras en muchas familias, pero nosotros oremos y si nosotros llegamos a pasar estas situaciones, confiemos en Dios, que Dios está con nosotros. El Señor nos fortalece y todo lo que pasa en nuestra vida nos enseña y nos guía hacia lo que Dios quiere para nosotros. Y seremos sin duda una bendición para en un futuro para las personas que pasan por lo mismo. Y como Pablo, ¿verdad?, que escribía estas cartas, a lo mejor ahorita no hay cartas, pero están otros medios de comunicación, podemos dejar ahí el consejo, podemos dar la recomendación, porque a ti te funciona y se siente muy bonito cuando puedes compartir algo porque tú ya lo viviste, porque tú tienes la experiencia, porque tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo pasé esta situación y Dios estuvo conmigo y ¿sabes qué? A mí me funcionó hacer esto, ¿verdad? Porque hay métodos también que nos pueden funcionar, ¿verdad? Pues no, yo escribía en la libreta los pensamientos negativos que se me venían, entonces los reemplazaba por la palabra y venía y cruzas con la palabra, viene y le das con la palabra. Entonces tú puedes estar compartiendo con las personas, es por poner un ejemplo, algo de lo que a ti te ha funcionado en las tribulaciones, en las etapas de tu vida, porque tú sigues siempre conectado y viviendo el propósito de Dios, que es lo que Pablo nos enseña. Y su vida nos habla a nosotros y nos reta. En lo personal a mí me reta a obedecer a Dios y confiar en su voluntad y exaltar a Jesús, ¿verdad? Y animar y compartir con los demás las victorias, los testimonios, ¿verdad?, de el mensaje de Dios. Amén. Entonces Dios no va a permitir, hermano, que el propósito se trunque por más tempestades que vengan. Hacia donde Dios te ha dirigido y a donde tú tienes que ir a testificar, Dios te quiere usar, vas a llegar. Pablo llegó, después dice que la gente no había comido, Pablo los animó a comer, todos se animaron a comer, porque cuando estás en situación devastadora, con ansiedades, con depresiones, con tristezas, con angustias, con muchas preocupaciones por los problemas, por la noticia inesperada, a veces el apetito se va, pero Pablo les dijo, por su salud, dice, por tanto les ruego que coman por vuestra salud, porque es necesario que nos cuidemos, es necesario que cuando pasemos esas situaciones tengamos cuidado, ¿verdad?, de nuestra persona. Dios desea que tengamos cuidado, el Señor nos va a fortalecer. Dice que después que comieron, ellos agarraron ánimo y agarraron fuerza y empezaron a aligerar el barco, y echaron las mercancías que iban ahí a vender y se aligeró, ¿verdad? Se aligeró y después hubo por ahí un naufragio en el que sí se salvaron, pero los mismos soldados a los que Pablo ayudó, pues ya los querían matar a todos los presos para que no se les escaparan. Y así pasa a veces, ¿verdad? Que tú puedes ayudar o interceder, pero a veces las personas no lo van a ver, ¿verdad? Sin embargo, Dios detiene todo eso. A veces no hay gratitud, ¿verdad? Pero esos no son impedimentos para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. En los siervos de Dios el Señor respalda. Y el Señor, como le había dado gracia a Pablo con Julio, Julio los detiene a los soldados, dice ahí si quiere leerlo ahí en el versículo número 43, en el 42 y 43. Dice, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo,
les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar, se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Gloria a Dios. Dios es fiel, Dios cumple sus promesas, ninguno se perdió, todos se salvaron. Yo creo que hubo mucho gozo, primeramente en el corazón de Dios, segundo en el corazón de Pablo, porque dígame si usted no se goza cuando usted está intercediendo por alguien y ve ahí la respuesta, ve que la persona es tocada por Dios, que la persona se acerca a Dios, que la persona es sanada, que la persona, ¿sabes tú ahí la respuesta de Dios? Nos gozamos, ¿verdad? Nos gozamos. Y que ese gozo nunca se vaya, porque nosotros siempre sigamos ahí intercediendo, que siempre sigamos luchando y confiando en Dios, no importando nada. Pablo dijo la palabra, luchó, intercedió y Dios le mantuvo esa paz, Dios le siguió llenando de su paz a su siervo y ellos pudieron salvarse todos. La nave se perdió, así es en la vida, a veces se van a perder cosas, en esas catástrofes, en esas circunstancias hay pérdidas, pero lo importante, hermano, es que la presencia de Dios no se pierda en nuestra vida. Se puede perder todo, como le pasó a Job, pero que no se pierda la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es la que nos va a traer la fortaleza y el ánimo para ver hacia lo que viene, a tu propósito, hacia el futuro, y nos saca de querer quedar en la nostalgia o quedar en el estancamiento de lo que se perdió, ¿verdad? Ya lo que se perdió, tenés que luchar por salvar tu vida, por salvar tu comunión con Dios, por salvar tu ministerio, por salvarte confiando en Dios, atendiendo a las instrucciones de Dios, ¿verdad? Que aunque Dios ya le había dicho que ninguno se iba a perder, Pablo dijo, es necesario que demos en una isla. Hay que hacer nuestra parte, ¿verdad? Dios nos respalda y hace su parte. Yo le voy a pedir que se ponga de pie en esta hora y que le demos gracias a Dios porque el Señor es bueno. Y en las tribulaciones que estamos pasando, que nuestros hermanos estén pasando, que tú estés pasando, que yo estoy pasando, no estamos solos. Allí Dios envía su palabra, su presencia, envía su ángel a fortalecernos. Él sabe cómo a cada uno de nosotros nos habla y nos anima. Sabe cómo consolar. Así como nosotros cuando conocemos a un ser querido, ¿verdad? A alguien cercano que está triste, sabemos cómo consolarle tal vez, qué hacer por él para que esté mejor. Así es Dios. Manda esa paz, pero también Él manda cosas, situaciones que te van a ayudar a salir adelante y que van a traer consuelo a tu vida para que sigas adelante y no tengas temor. La situación puede ser muy difícil, pero tú eres un siervo, yo soy una sierva de Dios y hasta que Dios diga, Él nos va a tener en esta tierra. Los siervos de Dios, cuando morimos, no es pérdida, porque el mismo Pablo decía, ¿verdad? Para mí el vivir es ganancia, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque nosotros ganamos, ¿verdad? Vamos a la presencia de Dios disfrutando haber cumplido nuestra misión en la tierra. Y eso pues no tiene comparación. Pero decía Pablo, pero mientras yo esté aquí, ¿verdad? Si me dan a elegir, no sé qué escoger, ¿verdad? Porque yo ya quiero estar con mi Señor, pero si yo estoy aquí para provecho de ustedes, hermanos, de la iglesia, del ministerio, el amor que Él tenía por el pueblo, que es el amor que se refleja en sus siervos, en los pastores, en los líderes que tienen esa preocupación por las almas y que ellos saben, ¿verdad? Que es provechoso, ¿verdad? Que es provechoso, si es provechoso seguir aquí, Señor, y tú quieres que yo siga aquí porque tu pueblo me necesita, porque Pablo decía, me necesitan, ¿verdad?
Y hoy necesitamos muchos Pablos, ¿verdad? Necesitamos muchos siervos y ser nosotros siervos, que estemos dispuestos a todo por Cristo, por el Evangelio, a dejar, a perder a lo mejor cosas con tal de ganar a Cristo, como decía Pablo, ¿verdad? Y entonces el día, ¿verdad?, que Dios nos llama, hay gozo en el cielo, y dice que es agradable delante de Dios, ¿verdad?, la partida de sus hijos, porque han terminado la carrera. Así como un padre se goza aquí en la tierra cuando sus hijos se gradúan, obtienen un título, obtienen algo, ¿verdad?, que le da gozo, ¿verdad, hermano? Que vaya avanzando, que vaya obteniendo, ¿verdad?, que terminen bien aquello que empezaron. Así Dios, ¿verdad?, que terminemos nuestra carrera con gozo. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios, porque sabemos que no estamos solos, que tenemos la mejor de las compañías, y que estamos en la mejor profesión, que es el Evangelio, que es ser portadores de este llamado de predicar el Evangelio, de servir a Dios. Es la mejor profesión, es lo mejor que te ha podido pasar, ¿verdad?, que nos ha podido pasar, y que anhelamos que más gente conozca realmente su identidad, realmente su valor en Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a estar orando. Padre, en esta hora te doy gracias por tu grande amor, por tu grande misericordia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú hablas a nuestra vida y nos haces saber que tú estás con nosotros, y que tú, Señor, no nos dejas, y que tienes planes aún en las noches oscuras, Señor. Ahí hay un propósito para tus hijos, hay un propósito tuyo, Padre, para el lugar en donde nosotros estamos, donde estamos pasando, Señor. Ahí estás tú con nosotros, fortaleciendo, Señor, y trayendo tu presencia y tu Espíritu Santo a nuestra vida, Padre. Gracias, 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 Señor, porque tú no nos abandonas. Yo en esta hora, Padre Santo, oro por mis hermanos de Benecer y por todos aquellos que nos están siguiendo en las redes sociales, Señor. Yo te ruego que tú seas con ellos, seas con cada uno de nosotros, trayendo fortaleza, trayendo, Señor, paz, trayendo a nuestra vida ánimo, Señor, trayendo a nuestra vida fuerzas nuevas que provienen desde tu presencia, Señor, para que sigamos adelante, para que mi hermano, para que mi hermana pueda, Señor, dar el siguiente paso, que pueda, Señor, contagiar a los que están a su alrededor, Padre, y que pueda continuar con ese propósito que tú tienes para su vida, Señor. Y si hay alguien que quiere aceptarte, Jesús, como su Salvador, si hay alguien, Señor, que necesita reconciliarse, Señor, pues que él pueda, Señor, sentir tu presencia y dirigir esas palabras hacia ti, Señor, de arrepentimiento, Padre, y de una total rendición. Tú estés tratando en la vida y en los corazones, Señor. Y te ruego por todo el pueblo, Señor, de Benecer, para que tú traigas consuelo, para que tú traigas refrigerio espiritual, para que tú traigas esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento a la mente y a los corazones de mis hermanos, Señor. Esa paz que solamente tú sabes dar en medio de las tormentas de la vida, Señor. Gracias por tu infinito amor y por tu infinita misericordia. Nombre, Señor Jesús, exaltado y glorificado en esta hora. Amén. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti.
las águilas, por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara hoy, Señor, y conocer así más de ti en mí. Ayúdame, Señor, para ser tu voz. Lonta viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nueva fuerza yo tendré, y yo me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Amén. Amén. Así como estamos en pie, Dios bendiga a aquellos que nos siguieron a través de la plataforma de Facebook. Nos vemos el día de mañana en los momentos de reflexión Kids a las 7 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana reunión presencial y a las 6 de la tarde reunión presencial. A las 11 de la mañana el domingo y el domingo a las 6 de la tarde. Amén. Dios les bendiga. Mañana momentos de reflexión a las Kids a las 7 de la tarde y a las 10:30 de la noche. Perdón. Dios les bendiga.